Hola, esta vez vamos a resolver el quiz número 1 de la semana 12 y 13. El problema dice, un cubo de cobre de masa de 75 gramos se coloca en un horno a 312 grados centígrados hasta que llega al equilibrio térmico. El cubo se suelta rápidamente en un recipiente aislado que contiene una cantidad de agua con una masa de 220 gramos. La capacidad calorífica del recipiente por sí solo es de 190 joules Kelvin. Inicialmente el agua y el recipiente están a 12 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio final del sistema de cobre, agua y recipiente? Ok, primero vamos a resolver el quiz 1 de la semana 12-13. Perfecto. Bueno, primero vamos a dibujar aquí nuestro cubito para que tengamos una idea y nos sea más sencillo. Este es nuestro cubito de agua. Y acá tenemos un cubito feliz porque se está refrescando en su agüita. Y bueno, primero tenemos que el recipiente tiene una capacidad de 190 joules Kelvin. Y luego está a una temperatura de 12 grados centígrados. Luego vamos con el agua. El agua son 0.220 kilogramos. Son 220 gramos, pero pues si lo pasamos a kilogramos para poder hacer todas las operaciones de las ecuaciones de una manera más sencilla, pues sería 0.220. También está a una temperatura de 12 grados centígrados. Y bueno, adicionalmente su calor específico es de 4190 joules Kelvin. Y bueno, luego tenemos el cubito. El cubito es de cobre. Entonces, primero vamos a poner que son 0.075 kilogramos porque son 75 gramos. Está a una temperatura de 312 grados centígrados. Y también su capacidad calorífica del cobre es de 386 joules kilogramo Kelvin. Es kilogramo, joules, kilogramo, Kelvin y kilogramo Kelvin. Aquí me falta el kilogramo. Bueno, primero lo que vamos a utilizar es como todo el sistema está, digamos que está como cerrado, que no se escapa el calor, todo se mantiene dentro del sistema. Entonces, pues la energía, el calor, más bien el calor total va a ser igual a 0, porque nada va a escapar. Entonces, podemos poner que es como el calor total es igual a la suma de, sería del calor específico por ejemplo, en este caso del recipiente, más su masa, pero en este caso pues no nos dan una masa, así que la vamos a ignorar, más el delta temperatura. Aquí, como no sabemos la temperatura final, pues solo la vamos a poner como una variable, menos el 12 centígrados. Ahora vamos a sumar la capacidad calorífica del agua, más bien por los kilogramos, su masa, que son 220, por su temperatura igual. No tenemos su temperatura final porque es lo que buscamos, entonces sería su temperatura de 12 centígrados, así. Y por último, sería sumar también
el calor específico del cobre por su masa por su temperatura. Temperatura final igual menos los 312 grados centígrados que son. Ya que tenemos, pues ahora sí, estos, lo que podemos hacer es, bueno, más bien, de hecho, lo que tenemos que hacer es cambiar estos grados a Kelvin, porque si nos damos cuenta, aquí tenemos, pues ahora sí que el Kelvin, 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 y lo que buscamos pues es eliminar esos. Entonces vamos con la temperatura primero del cobre, que es de 12 sí, sería de 12 y, bueno, inicialmente 0 grados centígrados es igual a 273.15 grados Kelvin. Aquí nos quedó un poco junto, pero bueno, entonces sería, cada vez que, bueno, cada grado pues se le suma a esto, ¿no? Entonces, si la temperatura inicial del cobre, en este caso lo vamos a poner, sería 273.15 más la temperatura inicial del cobre, que son 312 grados centígrados. Luego iríamos con la temperatura del agua, que es igual a 273.15 más 12 grados centígrados. Y bueno, la del recipiente es igual más 12 centígrados. Y bueno, estos nos dan como resultado. ¿Dónde está la calculadora? La calculadora está pedacito. El primero nos da como resultado el del cobre 585.15. El segundo nos da 285.15. Y bueno, el del recipiente es igual que el del agua. Entonces, ahora sí vamos a, bueno, como habíamos dicho, esto, o sea, la suma de todos estos calores nos va a dar igual a 0. Entonces vamos a igualar de una vez a 0. 0 es igual al calor específico del recipiente que se nos da, que es de 190, por la temperatura final menos 12 grados centígrados, no, menos lo que ya habíamos puesto acá abajo de 285.15 kelvins. Luego más el calor específico del agua, que es de 4190, por su masa, que es 0.220, por su temperatura final, menos el 285.15 de aquí que nos salía del agua, más el calor del cobre, el calor específico, que es de 386, por su masa, que es de 0.075, por su temperatura, que es temperatura final, su delta temperatura, que es temperatura final, menos los 585.15, que son su temperatura en Kelvin. Acá arriba nada más voy a escribir pues la ecuación para que más o menos sepamos que la energía total, o bueno, el calor total, es igual a la constante calorífica del objeto en este caso,
por su masa por su delta temperatura. Todo esto sale de acá y bueno, entre más elementos hay en el sistema, pues nada más va a ser una suma de todos los elementos. Entonces, bueno, retomando esto, simplemente pues tenemos que hacer las multiplicaciones en cada uno de los casos. El primero nos quedaría como que 0 es igual a 190 de la temperatura final menos, ¿cuánto es 190? Okay. Por 285 es 54.245 más ahora tendríamos el 4.190 por 0.220 que es igual a ver, otra vez, ya me equivoqué. 4.190 por 0.220 a 921.8 921.8 temperatura final. Luego menos esto por 285 por 285.15. Esto es igual a 26.200. No, sería 262.851.27. Ajá. Y ahora nos quedaría nada más la sumatoria de lo de aquí abajo, que es de 386 por 0.075. Esto es igual a 28.95 temperaturas finales menos esto por los 285 de nuevo, 285.15. Esto es 8.000. Sí, los 8.255.1, vamos a ponerle. Entonces, ahora vamos a hacer pues las sumatorias de las temperaturas finales y las sumatorias de los números individuales, y esto nos quedaría con un total de 1100 lo voy a poner aquí abajo porque ya lo está pintando el marcatexto, de 1140.75 temperaturas finales menos 334.369.125. Retomamos. Primero tenemos la sumatoria de estas temperaturas finales que nos da 1140.75 de temperaturas finales de este y este, y la suma de pues los números que no tienen la variable, que sería este y este. Y bueno, ahora ya nada más lo que buscamos es despejar la temperatura final, por lo que nos quedaría que la temperatura final es igual, si este está, bueno, todo esto es igual a 0. Si este está restando, lo vamos a pasar al otro lado multiplicando, nos va a quedar 343.69.125. Y todo esto, como este está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo 140.75. Y bueno, pues teniendo una vez esto, nos quedaría que el resultado, o sea, la temperatura final, es igual a 334 300 entre 1140.75, 293
13.11 kelvins. Esta sería nuestra temperatura final. Y bueno, si la queremos pasar a grados centígrados, entonces pues ya nada más sería a esta temperatura en kelvins le restamos los 273.15 y eso nos da igual a 19, o sea que la temperatura final ahora en grados Celsius es igual a 19.97 grados centígrados. Y así es como resolvemos el quiz de la número 1 de la semana 12-13, obteniendo pues la temperatura final del sistema que se nos había planteado al inicio. Y eso es todo, muchas gracias.